Dios les bendiga mucho. Vamos a continuar estudiando los falsos profetas. El tema de hoy sobre el ciclo de nuestros profetas que estamos estudiando juntos. Hay una parte que la Biblia habla abundantemente sobre los falsos profetas y Jesucristo nos enseñó a guardarnos de ellos. Mateo 7:15 dice la Biblia: guardaos de los falsos profetas que vienen a vosotros con vestidos de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. Esto quiere decir personas que simulan venir de parte de Dios, pero en realidad es mentira que vienen de parte de Dios. Y bueno, dado que estamos hablando de los profetas, es importante también advertir de estos falsos profetas que aparentan ser ovejas, pero en realidad son lobos, que traen mensajes de amor, pero son peligrosos, y que se describen como rapaces. Un ave rapaz es aquella que come carne y que caza vivas a sus presas, se presenta rápidamente con agilidad, y así ocurre con los falsos profetas. Y por lo tanto hay que tener cuidado. Si tienes vida, hay que poderlos discernir, dado que son escurridizos, dado que se esconden, que se presentan como personas enviadas por Dios sin realmente serlo. Y sobre la importancia de poder discernir y poder saber la verdad de las cosas, hay un ejemplo histórico interesante. Una máquina que utilizaban los alemanes en la Segunda Guerra Mundial, que se llamaba la máquina Enigma, era una máquina de cifrado que generaba códigos muy difíciles de descifrar y permitía que las fuerzas alemanas tomaran decisiones sin que los aliados que estaban luchando contra ellos pudieran entender lo que sus transmisiones decían. Entonces, cuando los alemanes espiaban a los aliados, muchas veces entendían lo que ellos estaban decidiendo, pero cuando los aliados espiaban a los alemanes no entendían nada porque mandaban la información cifrada. Y ocurrió que capturaron un submarino que era el U-505 y obtuvieron una versión de esa máquina. Esa máquina usaba rotores y conexiones eléctricas para cifrar cada mensaje, pero aparte tenían un código que cambiaba a diario y las condiciones del mensaje cambiaban, y aunque tenían la máquina no lograban descifrar el código. Y hubo ahí unos criptoanalistas británicos que después de estar estudiando mucho lograron encontrar cómo funcionaba el famoso código. Y entonces entendieron la forma de descifrar los mensajes alemanes. Y cada vez que ellos estaban mandando mensajes a sus submarinos, a sus flotas, a sus frentes, a su infantería, etcétera, los pudieron ir descifrando y entendiendo qué es lo que iban a hacer y preparando a su ejército para cuando iba a ser atacado, para estar listos, para responder. Y hay muchas estimaciones, pero algunos llegan a decir que la guerra se redujo en 2 años. Es decir, que en vez de haber acabado en 1945, si no hubiera sido por ese descubrimiento de la máquina Enigma, hubiera acabado en 1947, según algunas personas que han estimado lo que sirvió ese análisis. E independientemente del tiempo, una sola vida humana salvada bien valdría la pena el esfuerzo, y no fue una la que se salvó, sino se salvaron muchas. Y entonces vemos un ejemplo de cómo cuando algo representa peligro, vale la pena poner la mente en analizarlo, poner nuestro enfoque para tratar de descifrarlo y poder prevenir todo esto. Y así es cuando Jesucristo dice: guardaos de los falsos profetas. Debemos de entender quiénes son ellos, cómo actúan, y vamos a ver algunas características de los falsos profetas. Y también vamos a hablar como un ejemplo práctico de quien es el más grande falso profeta en la historia de la humanidad. Hay uno que particularmente es el más grande de todos y que ha cambiado la historia de la humanidad y ha influenciado a muchas personas, y vamos a hablar de él como un ejemplo práctico para poder evaluar aspectos de su vida. Y bueno, también vamos a aprender de esa manera práctica, identificarlos, y llegaremos a conclusiones juntos a través de esta enseñanza. Así que vamos a pedirle a Dios que nos ayude, que nos bendiga, que esté con nosotros y que nos enseñe a discernir las cosas. Padre bueno, queremos de tu Espíritu, Señor. Queremos que tú nos ayudes, que nos bendigas, que nos visites, que nos acompañes, que nos instruyas, que nos abras la mente, que podamos aprender a discernir las cosas y a juzgar y ver todo como tú lo ves, Señor. Ven, visítanos, Padre bueno, ayúdanos, estate con nosotros. A pesar de cualquier dificultad y problema, Señor, podamos ser instruidos, pueda crecer nuestro discernimiento, podamos juzgar las cosas de una manera adecuada. Enséñanos a evaluar a los falsos profetas, en el nombre de tu Hijo amado. Amén
Deuteronomio 18, versos 20 al 22, nos da una característica de ellos. Dice: el profeta que tuviera la presunción de hablar palabra en mi nombre, a quien yo no le haya mandado hablar, o que hablara en nombre de dioses ajenos, el tal profeta morirá. Y si dijeres en tu corazón: ¿cómo conoceremos la palabra que Jehová no ha hablado? Si el profeta hablare en nombre de Jehová y no se cumpliere lo que dijo, ni aconteciere, es palabra que Jehová no ha hablado, con presunción la habló el tal profeta, no tengas temor de él. Aquí nos está diciendo la Biblia una forma fácil, práctica de poder evaluar a un profeta. Y esa forma es ver si ese profeta tiene predicciones acertadas. A final de cuentas, dice la Biblia que Dios no hace nada si no lo comparte con sus siervos los profetas. Y verdaderamente Dios, cuando va a pasar algo, comparte con aquellos que les ha dado ese don lo que va a pasar. Les pone un sentir claro, les dice lo que va a pasar y ellos pueden hablar de parte de Dios y compartir esas cosas que van a ocurrir, y tú puedes saber que Dios realmente habló a través de esa persona en cuanto a que sus predicciones pasaron. Y el decir falsas profecías, como aquí advertía Deuteronomio 18, es algo que era castigado con la pena de muerte en el Antiguo Testamento. No era cualquier cosa levantarse y decir así dijo Jehová, si después resultaba que no había dicho Jehová así. Y aunque el día de hoy evidentemente no podemos matar a nadie, ni es la intención del mensaje fomentar algo violento, sí es explicar la radicalidad con la cual veían ellos a una persona que falsamente se presentaba a hablar de parte de Dios. Y pues nos dice una manera inicial de cómo detectarlos, que es evaluar su fruto, su mensaje, y ver si hay predicciones acertadas o no hay predicciones acertadas en eso que dicen esos profetas. Los falsos profetas son diligentes en promover falsedades propias como si fueran de parte de Dios. Jeremías 23, versos 21 y verso 25 dice: no envié yo a aquellos profetas, pero ellos corrían. Yo no les hablé, mas ellos profetizaban. Verso 25: yo he oído lo que aquellos profetas dijeron, profetizando mentira en mi nombre, diciendo soñé, soñé. Y esta es la característica, una característica de personas religiosas que estaban envanecidas, lo leímos en Deuteronomio, y que Dios no les manda, ni los puso, ni les encargó, ni les dijo que fueran a decir nada, pero que ellos quieren justificarse delante de los hombres y están inflados y empiezan a decir soñé, soñé, e inventan cosas para presentarse como personas enviadas por Dios. Y aquí Dios, harto de ellos, dice: yo ni les hablé, ni les dije, ni nada, y les explica al pueblo para que los aprendieran a discernir. Entonces, si no hablan de parte de Dios, ¿de parte de quién hablan? Hablan de su propia astucia. Y usan muchas veces palabras leyendo a la gente que ellos quieren oír. Jeremías 23, versos 16 al 17 dice: así ha dicho Jehová de los ejércitos, no escuchéis las palabras de los profetas que os profetizan y os alimentan con vanas esperanzas. Hablan visión de su propio corazón, no de la boca de Jehová. Dicen atrevidamente a los que me irritan: Jehová dijo, paz tendréis. Y a cualquiera que anda tras la obstinación de su corazón, le dicen, no vendrá mal sobre vosotros. Y aquí nos está describiendo el corazón mañoso de ellos, que se muevan en base a conveniencias, que no dicen lo que Dios quiere decirle a la gente, sino que dicen lo que la gente quiere oír. Y que son buenos entonces para leer lo que la gente quiere y dicen, ellos lo que quieren oír es que no les va a venir mal cuando, por ejemplo, Jeremías decía que iba a venir un juicio, y son atrevidos en decir y en contradecir el verdadero sentido que Dios quiere para la gente, irritando a Dios, porque así lo dice el pasaje, me irritan, con tal de ser aprobados por los hombres. Les gusta mucho la aprobación de los hombres y Dios siente una aberración cada vez que se levanta una persona a decir, así dijo Jehová, y no dijo nada Dios. Para fabricar su engaño, toman palabras prestadas de otras. Jeremías 23, versos 30 al 31, dice, por tanto, he aquí que yo estoy contra los profetas, dice Jehová, que hurtan mis palabras cada uno de su más cercano, dice Jehová. He aquí yo estoy contra los profetas que endulzan sus lenguas y dicen, él ha dicho. Son ladrones, o sea, se presentan como personas que realmente Dios los envió y utilizan textos de la Biblia o utilizan partes prestadas de Dios, entre comillas, para impulsarse ellos y promocionarse, pero en realidad
Dios no los envía, y a veces tienen un estilo así peculiar para que suene suavecito o dulce o con poder lo que están hablando. Cuidan mucho la dicción y dice la Biblia, endulzan sus lenguas y dicen Él ha dicho. Por lo tanto, Dios los está describiendo como personas hipócritas. Y aún la Biblia nos enseña que Dios en su misericordia les habló y les dijo, eso que están ustedes diciendo son mentiras. Sin embargo, ellos se pusieron necios, por lo cual Dios los terminó desechando. Y muchas veces la Biblia enseña esta verdad. Él viene y habla a los hombres, les confronta, les dice, y ellos toman sus decisiones. Jeremías 23, versos 38 al 39 dice, mas si dijereis, profecía de Jehová, por eso Jehová dice así, porque dijisteis esta palabra, profecía de Jehová, habiendo yo enviado a deciros, no digáis profecía de Jehová. Por tanto, he aquí, yo os echaré en el olvido y arrancaré de mi presencia a vosotros y a la ciudad que di a vosotros y a vuestros padres. O sea, Dios trata con ellos. Y ellos decían, profecía de Jehová. Es la versión del falso profeta. Pero la versión de Dios es, no lo digas. Entonces, de un mismo tema, ellos iban, Dios dice esto, Dios dice esto. Y Dios le decía, no lo digas. En su soberbia, ignoraban a Dios, no importa lo que Dios diga, sino importa inflarme. Y por lo tanto, Dios los echa en el olvido, ya los deja de considerar, los arranca de su presencia. Y este pasaje es muy serio, porque te está diciendo que el ser un falso profeta te puede llevar a un punto de no retorno espiritual, en el cual Dios venga y te confronta y te diga, no lo digas, no está bien lo que tú estás haciendo al decir palabras entre comillas de parte de Dios que yo no te mandé que dijeses. Sin embargo, si se pone necia la persona y si se aferra a eso, entonces Dios te puede dejar en el olvido y simplemente ya, si Dios no trata contigo, ¿quién te puede ayudar? Realmente Dios es el único que puede confrontar el corazón humano, que puede penetrar la dureza de un corazón duro y que venga y exhiba las cosas que hay ahí para que se pueda restaurar, para que la persona se pueda arrepentir. Aún Dios nos deja un ejemplo, por ejemplo en Ananías, de un falso profeta desechado. Jeremías 28, versos 15 al 17, vamos a verlo, dice: entonces dijo el profeta Jeremías al profeta Ananías, ahora oye Ananías, Jehová no te envió, y tú has hecho confiar en mentira a este pueblo. Por tanto, así ha dicho Jehová, he aquí, yo te quito de sobre la faz de la tierra, morirás este año, porque hablaste rebelión contra Jehová, y en el mismo año murió Ananías en el mes séptimo. Ese que andaba diciendo falsas profecías, Dios le mandó a Jeremías y le dijo, tú sabes que Dios no te envió. Y para que veas que Dios no te envió, te va a quitar la vida este mismo año. Y Dios escogió el mes séptimo, que es un número que está relacionado con Dios, y en ese precisamente mes le quiso quitar la vida. Le dio pena de muerte Dios a ese falso profeta, porque había llevado al pueblo a desvío y porque él mismo estaba en un desvío muy grande. Y bueno, después de estas características iniciales de quién es un falso profeta en la Biblia, vamos a ver el que considero es el más grande falso profeta de la historia de la humanidad. Y obviamente me refiero a Mahoma. ¿Quién fue Mahoma? Y vamos a ver información de él basada en datos históricos, en los hadices, que son narraciones o tradiciones que recopilan las palabras, acciones y aprobaciones tácitas del profeta, entre comillas profeta, Mahoma. Y vamos a ver partes del Corán. También se le conoce como el profeta Mohammed y fue el fundador del Islam y es la figura central del mundo árabe e islámico. Él nació en la Meca, en Arabia Saudita, en el 570 después de Cristo y falleció en Medina en el 632. Se dice que él recibió revelaciones del arcángel Gabriel que se recopilaron en el Corán, que es el libro sagrado del Islam. Ahora, como él era analfabeto, no sabía leer y escribir y por lo tanto tampoco leyó a los otros profetas, pero él, aunque no escribió el Corán, sí lo dijo memorizándolo y con cantos que aprendieron sus seguidores y que ellos lo terminaron escribiendo. Y promovió una creencia monoteísta donde solamente había un Dios al cual él llamó Alá y él se presenta como su profeta, el profeta más importante. Tuvo seguidores en la Meca y en Medina, donde estableció un estado islámico a través de vías militares. Y tuvo defensores que afirman y tienen el día de hoy, utilizan versículos de la Biblia para decir que
Mahoma estaba profetizado en la Biblia, y entonces te lo dicen, te citan versículos de la Biblia y te dicen, ya ves, ahí la Biblia habla de Mahoma. Y vamos a ver estos versículos. El primero de ellos, Deuteronomio 18, versos 18 al 19, dice: Profeta les levantaré de en medio de sus hermanos como tú, y pondré mis palabras en su boca. Él les hablará todo lo que yo le mandare, mas a cualquiera que no oyere mis palabras que él hablar en mi nombre, yo le pediré cuenta. Y entonces te dicen, ahí está, Dios dice que él levantará profeta en medio de sus hermanos, y que así como Moisés tenía ese don de profecía, que evidentemente dijo muchas cosas Moisés que se cumplieron, así va a haber otros, y que va a ser en medio de sus hermanos. Y Mahoma viene de Ismael, que era hermano de Isaac, y entonces empiezan a estirar el pasaje y decir, es una forma en la cual Dios nos decía que de la descendencia de Ismael iba a venir un profeta, y que él iba a ser levantado, iba a poner las palabras en su boca, y entonces ahí está hablando de Mahoma. Sin embargo, esto nunca pasó, que de la descendencia de Ismael vinieran profetas, porque cuando tú ves Jeremías, Isaías y los muchos que hemos estado estudiando, Ezequiel, Jonás y demás, no venían de esa descendencia, y sería el único caso el de Mahoma. Y más bien a lo que se refiere es que de los hermanos en la fe, de aquellos que compartían la misma creencia que de los hebreos, ellos que creían en el mismo Dios, no en otro Dios como los islámicos creen en Alá, sino en el mismo Dios, ellos iban a ser usados, algunos como Dios escogiera, para levantar a verdaderos profetas, y que Dios iba a usarlos y iban a ser levantados, y lo cual pasó, como todos los que hemos estado estudiando. El segundo pasaje que utilizan para decir que Mahoma fue profetizado en la Biblia es unas palabras de Jesucristo en el libro de Juan, capítulo 16, versos 12 al 14, lo vamos a leer. Dice: Aún tengo muchas cosas que deciros, pero ahora no las podéis sobrellevar. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere, y os lo hará saber las cosas que habrán de venir. Él me glorificará, porque tomará de lo mío y os lo hará saber. Y aquí te está diciendo, mira, Jesucristo dijo que iba a mandar a uno que iba a tomar de lo suyo y se lo iba a hacer saber, y que iba a glorificar a Jesús, y ahí está, y viene Mahoma, y está en la Biblia diciendo Cristo que iba a mandar otro que iba a completar su mensaje. Sin embargo, en el contexto, los que hemos leído el Evangelio, sabemos que está hablando no a Mahoma, sí está hablando de una referencia clarísima al Espíritu Santo. Y bueno, hay dos palabras griegas interesantes. La palabra griega cuando se refiere al Espíritu de verdad es la palabra parakletos, y precisamente se traduce como espíritu, el Espíritu de verdad. Y Mahoma no era un espíritu, era un hombre. Por lo tanto, es inadecuado decir que este texto queda con Mahoma. Pero esa palabra parakletos es muy similar a otra palabra griega que es períclutos, que quiere decir el alabado. Entonces, cambiando unas pocas letras, ellos dicen, mira, ahí decía, en vez de parakletos, períclutos, que es el alabado, que en árabe la palabra Mohammed se refiere a alabado. Y entonces ahí está mencionando la Biblia que iba a venir ese que iba a ser alabado, y que Jesucristo lo estaba advirtiendo. Sin embargo, evidentemente está utilizar cambios de letras para decir palabras que se parecen pero que son diferentes, no es algo ético, ni correcto, ni profesional, y se refiere al Espíritu. Sobre el Espíritu, Jesús dijo, por ejemplo, que el mundo no puede recibirlo, porque precisamente era un espíritu, y que para que lo podamos recibir tenemos que sacar el mundo de nuestros corazones, el amor a los placeres, el amor al pecado, y entonces lo podemos recibir. Y no es el caso de un hombre como Mahoma en el contexto de todo lo que se dice sobre el espíritu en el libro de Juan. Ahora bien, vamos a ver cómo es que Mahoma empezó a tener revelaciones, ya después de hablar de los textos que utilizan ellos para hablar sobre cómo, entre comillas, era profetizado en la Biblia. Bueno, él tuvo revelaciones del arcángel Gabriel, según esto, y cuando las tuvo intentos suicidas. De hecho, intentó varias veces lanzarse desde la cima de montañas altas, y cada vez que subía a la cima de una montaña para lanzarse,
un ángel aparecía ante él y le instaba a no quitarse la vida. Y esto te pones a pensar, ¿es el comportamiento de un profeta? ¿Por qué ningún otro profeta de la Biblia se volvió suicida cuando Dios le habló? ¿Por qué no fue otro más, Isaías se quiso matar, o alguno más que se hubiera querido quitar la vida? Nunca ninguno de ellos hizo algo así. Sin embargo, ¿quién le habló y cómo presionó a Mahoma, que quedó tan impresionado que tuvo un deseo y un acto aún de subir a la montaña y casi suicidarse? Aún tuvo experiencias donde se dio por la fuerza, y esto es también muy interesante. En uno de sus encuentros con un ser espiritual, lo tomó y lo apretó tan vehementemente que no pudo soportarlo. Y lo hizo 3 veces, de forma que fue insoportable para Mohammed, hasta que finalmente cumplió con su mandato. Y esto no es otra cosa más que usar la violencia para forzar a una persona a ejercer la fe a través de la violencia. Y ha sido uno de los más grandes males de las religiones, el propagar la fe por medio de la violencia. Y bueno, él mismo cuestionó la inspiración y dijo que había sido víctima de magia negra en una ocasión, y también confundió la inspiración demoníaca con la inspiración divina, diciendo que Satanás había puesto versos del Corán en su corazón, que luego utilizó en una oración. Y hay muchas situaciones de Mahoma que son interesantes cuando te pones a ver todo el asunto de la revelación de él. Ahora, hablando sobre la familia de este hombre, se le conocen 11 esposas, y voy a citar solamente fuentes islámicas históricas aprobadas, y de esas 11, 2 de ellas, Said y Aisha, son muy controversiales, y las voy a mencionar para explicar cómo era su familia. Con Aisha se casó cuando ella tenía 6 años de edad, y Mahoma tenía alrededor de 50 o poco más de 50. Sin embargo, te dice, no, es que no fue una cuestión incorrecta, porque no la conoció o no tuvo intimidad con ella hasta que tuvo 9 años. Imagínate, 9 años. Entonces él ya tenía más de 5 décadas y ya ni siquiera había llegado a su primer década de vida. Y bueno, esto está documentado en el Hadith 64 de Sahih al-Bukhari, en el libro 62. Y sinceramente es totalmente reprobable la relación de un hombre de más de 5 décadas con una niña que no ha llegado ni siquiera a una década. Y hay otra de sus esposas que se llamaba Said. Y para entender esta segunda esposa que quiero comentar, quisiera iniciar hablando de un hijo adoptivo de Mahoma que se llamaba Zainab. Ese Zainab estaba casado con Said. Y en una ocasión Mahoma fue a visitarlos, fue a visitar a su hijo adoptivo que se llamaba Zainab, y le abrió Said, su nuera, la puerta. Y cuando le abrió la puerta, estaba con una prenda reveladora. Y entonces Said notó el deseo del profeta por su esposa Zainab y se divorció de ella para que Mahoma se pudiera casar con ella. Y esto fue un escándalo entre los árabes, que equipararon las acciones de Mahoma con el incesto, porque estaba hablando de su hijo adoptivo, dado que la cultura árabe era muy respetuosa de las adopciones. Pero entonces Mahoma adaptó los conceptos de las adopciones para bajar la presión social que se generó sobre este asunto en el Corán. Y vamos a leer el Corán. Corán capítulo 33, verso 5, dice, va a aparecer en la pantalla: es más justo ante Alá, hablando sobre los hijos adoptivos, que los llaméis con los nombres de sus padres, pero si no conocieres a sus padres, son vuestros hermanos en la creencia y vuestros compañeros. No tenéis culpa en aquello que hagáis por error, sino en el propósito de vuestro corazón. Alá es perdonador y compasivo. Entonces, como que de alguna manera ya no van a llevar tus apellidos, les vas a llamar como venían de sus padres, y le empieza a quitar fuerza a la adopción. Y tú te preguntas, bueno, ¿por qué si Alá es Dios y conoce el futuro y Mahoma es su profeta, por qué no le dio esa revelación 20 años antes, esa regulación, y así le quitaba de paso problemas a Mahoma con su hijo y con su nuera? ¿Por qué no se lo dio antes? ¿Por qué se lo dio hasta que ya estaba el problema hecho y ya todo el mundo estaba hablando, y entonces tuvo que hacer esta parte del Corán como para componer el hecho? Pero bueno, finalmente el hijo se divorció de la nuera y Mahoma tomó a Said por mujer,
y regularizó el asunto en el Corán para que otros pudieran seguir sus pasos tomando las mujeres de sus hijos adoptivos. Corán 33, verso 37, lo vamos a leer, dice: y cuando le dijiste a aquel a quien Alá había favorecido y al que tú también habías favorecido, quédate con tu esposa y teme a Alá, y en el contexto está hablando de Said, mientras escondías en tu alma por amor a los hombres lo que Alá mostraría después, cuando Alá es digno de ser temido. De manera que cuando Said hubo terminado su unión con ella, te la dimos por esposa para que los creyentes no tuvieran ningún impedimento en poder casarse con las mujeres de sus hijos adoptivos. Siempre que estos hubieran terminado lo que les unía con ellas, la orden de Alá es un hecho. O sea, en pocas palabras, Alá le hace el favor a Mahoma y lo obliga a casarse con Said, la esposa de su hijo adoptivo, Zainab. Entonces ya como que se terminó aquí regularizando, y Alá se lo dijo, y pues ¿quién va a decir que no si finalmente Alá se lo dijo? Y además lo deja así como un precedente para que cualquiera que tenga situaciones similares con la esposa de su hijo adoptivo, pues se pueda también hacer un divorcio con el hijo y se pueda llevar a la nuera también. Y finalmente Alá le dio libertad a Mahoma para tener relaciones con la carta amplia de alguna manera, ¿no? Con total libertad. Corán 33, verso 50 dice: profeta, te hacemos lícitas tus esposas, a las que diste sus correspondientes dotes, y las que tu diestra posea, entre las que Alá te haya dado como botín. Esto de que las que tu diestra posea se refiere a las esclavas. Y es como un eufemismo, una manera de decirlo, que Alá te las hubiera dado por botín. Y luego hasta familiares tenía, porque dice: las hijas de tus tíos maternos, las hijas de tus tías maternas, o sea, sus primas, y que hayan emigrado contigo, y cualquier mujer creyente que se ofrezca al profeta, si el profeta quiere tomarla en matrimonio. Y luego fíjate bien, dice: esto es exclusivo para ti, no para los creyentes. O sea, había una ley para Mahoma y otra ley para los demás. Tenía ciertas exclusividades y cosas que eran solamente para él. Y dice: sabemos lo que les hemos hecho preceptivo a ellos en lo que se refiere a sus esposas y a las que sus diestras posean, que de nuevo se refiere a las esclavas, para que no haya falta sobre ti. Alá es perdonador y compasivo. Fíjate qué interesante, ¿no? El tener dos leyes, una ley para Mahoma, una ley para otros, las mujeres que Mahoma quiera. Si alguien iba y se ofrecía al profeta y decía: yo quiero ser tu mujer, y él la quería tomar en matrimonio, entonces podía tomar a la que fuera. Por eso usted decía que leí las 11 mujeres aceptadas por los islámicos, mas sin embargo no sabemos realmente cuántas tuvo en realidad. Y digo por la mayoría de los escritos islámicos. Hay otros que dicen situaciones diferentes. Corán 33, verso 53, la segunda parte del verso, nos da otro detalle interesante, porque hablando de las mujeres de Mahoma, dice el texto que ellas, cuando muriera Mahoma, no se iban a poder casar con nadie más. Dice: y cuando les pidáis a ellas algún menester, hacedlo detrás de una cortina. Y esto se refiere a las personas que iban a visitar a Mahoma. Si veían a sus mujeres y le querían pedir algo a alguna de ellas, lo tenían que hacer a través de una cortina. No vaya a ser que la vean y les guste o algo, y entonces mejor a través de una cortina. Y de hecho es una práctica el tener a las mujeres muy cubiertas. Y dice: esto es más puro para vuestros corazones y para los suyos. No es propio de vosotros causar ningún perjuicio al mensajero de Alá. Y cuando él ya no esté, no os caséis jamás con sus esposas. Realmente esto es grave ante Alá. Entonces, de hecho, Mahoma tuvo esposas que eran viudas, que enviudaron y que fueron sus mujeres y demás. Pero cuando él muriera, ellas ya no iban a poderse casar con nadie más. E instruyó de parte de Alá que nadie podría tener a una de sus mujeres. Y entonces de nuevo hay un trato desigual. Entonces, comentando ya no tanto de su familia, sino la forma en la que trataba a la mujer, él instituyó un matrimonio temporal, que fue una situación utilizada para justificar incluso la venta de mujeres con un aval religioso, como una especie de
prostitución simulada. Y de hecho el hecho que mencionamos de que se hubiera casado con una niña de 6 años, pues lo hace totalmente reprobable. Aunque hubiera tenido realmente intimidad con ella, hasta que tuviera 9, es sinceramente repugnante, porque sexo con menores de 18 años el día de hoy es considerado una forma de abuso infantil, y el tener atracción sexual por menores es una desviación sexual y una perversión que se denomina pedofilia, y es totalmente cuestionable. Sin embargo, también vemos muchas cosas, no solamente en su familia, sino en lo que le permitió a otros. Él permitió que sus hombres tuvieran relaciones sexuales con cautivas y esclavas, sin preocuparse si quedaban embarazadas o iban a ser vendidas o lo que fuera. Permitió violar a las esclavas. Vamos a leer un pasaje en el Corán 23, versos 5 al 7. Dice: y preserven sus partes privadas, excepto con sus esposas o las que poseen sus diestras. Y aquí de nuevo, las que poseen sus diestras se refiere a las esclavas, en cuyo caso no son censurables. Pero quien busque algo más allá de esto, estos son los transgresores. O sea, tú guarda tus partes privadas, y se refiere a las que más cubrimos o aquellas que descubres en el acto sexual, las debes de guardar, excepto con tu esposa o tus esposas o con tus esclavas. Y ahí te está diciendo que a ellas puedes tomar. Y eso no nada más lo dice el Corán 23, sino también el 70, versos 29 al 31, que dice de nuevo la misma idea, aunque no la voy a presentar en la pantalla. También él declaró que las mujeres eran mentalmente deficientes en comparación con los hombres. Dijo que las mujeres serían la mayoría de los habitantes del infierno porque son ingratas con sus esposos, y hay muchos comentarios cuestionables que se dieron. Y hay otra parte del Corán interesante, es que permitió el matrimonio y hasta el divorcio y el recasamiento de preadolescentes. Fíjate bien, Corán 65, verso 4 dice: y aquellas de vuestras mujeres que hayan llegado a la menopausia, si dudáis de su periodo de espera, estos son 3 meses. Así como para la que aún no haya tenido menstruación, y las que estén embarazadas, su periodo de espera será hasta que den a luz. Quien teme a Alá, Él le dará facilidad en lo suyo. Aquí te está dando instrucciones de cuándo tú puedes tomar a otra mujer que fue ya separada. Y si una mujer se divorciaba y estaba embarazada, tú te esperabas hasta que diera luz y luego ya te podías casar con ella. Si era una mujer mayor que ya no menstruaba, tú esperaba 3 meses y te podías casar con ella. Pero la parte interesante que quiero resaltar es, dice, aún la que no haya tenido menstruación. Una mujer que no ha tenido menstruación, pues es una niña, una preadolescente que todavía no ha tenido menstruación y que ya está hablando que la podías divorciar, dejar 3 meses afuera, que se esperara alguien 3 meses y luego la pudiera volver a tomar por mujer. Le está dando instrucciones de cómo tomar a una preadolescente para que sea casada por segunda vez. Entonces, si alguien la divorcia, la pone a disposición, a ti te interesa, te esperas 3 meses, aunque no haya menstruado, no importa que sea preadolescente, y ya te casas con ella y te la llevas. Y esto no es otra cosa que un abuso infantil comentado en el Corán y legislado. Además, permitía pegarles. Corán 4:34 dice: los hombres que están a cargo de las mujeres, en virtud de la preferencia que Alá ha dado a unos sobre otros y en virtud de lo que en ellas gastan sus riquezas, las habrá que sean rectas, obedientes y que guarden cuando no las vean aquello que Alá mandó guardar. Pero aquellas cuya rebeldía temáis, amonestadlas. No os acostéis con ellas, pegadles. Pero si os obedecen, no busquéis ningún medio contra ellas. Alá es siempre excelsa y grande. O sea, las puedes regañar, que quiere decir amonestar, y nada más porque tú temas rebeldía. O sea, ni siquiera dice porque sean rebeldías, sino porque tú temas rebeldía en ella, las regañas fuertemente, no te acuestas con ellas, al cabo que tenía muchas mujeres, y les pegas. Si te obedecen, bien, y si no, pues puedes seguir con el tratamiento. Alá es excelso y grande.
Entonces, el uso de la violencia es una característica de lo que él promovió. Promovió, por ejemplo, la fe a través de la violencia. En una ocasión, él pidió a Alá que llenara los hogares de las personas con llamas. ¿Y por qué hizo esa oración para que Alá quemara los hogares de las personas con llamas? Simplemente porque retrasaron a los musulmanes en sus oraciones diarias. Entonces tenían que orar como lo hacen en sus oraciones diarias, y como hubo un retraso en eso, hizo esa oración. Otro dicho de él fue: se me ha ordenado luchar contra la gente hasta que testifique que no hay más Dios que Alá y que Mohammed es el mensajero de Alá, y entonces salven sus vidas y propiedades de mí. Fíjate nada más. O sea, luchaba contra una persona y tenías que testificar: no hay más Dios que Alá y Mahoma su profeta, etcétera, que es el mensajero de Alá. Y de esa manera podía salvar su vida y propiedades de él. Si no te quitaban tus propiedades, si no te quitaban tu vida, te quitaban lo que sea. Y eso no es otra cosa más que forzar una conversión. Forzar una conversión a través de la violencia y de la lucha, que alguien esté en tu contra. Pues cuántos no, ya torturados o golpeados, o me van a quitar mi casa, o me van a quitar mis cosas, pues terminan confesando ese tipo de cuestiones, y es una manera aberrante de promover la fe. Mohammed aclara en otro hadiz: expulsaré a los judíos y cristianos de la península arábiga y no dejaré a nadie más que a musulmanes. Y aquí tú lo que puedes ver es una limpieza étnica. También otro de sus dichos: luchar es literalmente lo mejor del mundo. Decía: no hay mayor recompensa para un musulmán que la yihad, que es una palabra que se utiliza para la lucha, aún más que la oración y el ayuno perpetuo. Es más glorioso morir en la guerra, que haría incluso que un hombre abandonase el cielo. O sea, exalta tanto la violencia, que es tan importante, tan sublime morir en la guerra, que hasta alguien, si pudiera, vendría del cielo a morir de nuevo. Es muy, muy importante. Y te da una forma, esa yihad o la lucha, de consagración y de aceptación delante de Dios, que es superior a la que te da la oración y a la que te da el ayuno. Entonces, si te quieres consagrar, vete a la lucha, vete a la yihad. Y por supuesto que va a haber promesas en el cielo. Y esas promesas en el cielo que tú alcanzabas cuando eras un buen creyente, y ya sabes que particularmente eres buen creyente cuando participas en la lucha, en la yihad, muchas de ellas estaban relacionadas al aspecto sexual, que en los hombres era muy promovido. Por ejemplo, ibas a tener a 70 vírgenes más las mujeres que tendrías en la tierra, y a 2 mujeres que le llaman uríes, para completar 72, que son mujeres que eran excepcionalmente bellas. Entonces 72 mujeres, y además se menciona como una especie de milagro cada vez que la tomabas a una mujer era virgen. O sea, como si la tomaras, la desvirgabas, y luego ya pasaba el tiempo y la volvías a tomar y de nuevo era virgen. Y era algo así como raro. Otras versiones mencionan 72 uríes en vez de 70 vírgenes y 2 uríes, 72 uríes, o sea, 72 mujeres excepcionalmente hermosas más las que tuviste en la tierra. Y cuando le preguntaban cómo iban a poder hacer eso, decía que Alá iba a hacer un milagro de tal manera que los hombres iban a tener una fuerza sexual, la fuerza sexual de 100 personas, y que nunca iban a perder su erección, iban a poder estar en actos sexuales continuos, iban a tener 80,000 sirvientes y muchas situaciones orientadas hacia el sexo. Y curiosamente no se habla de cuestiones en el cielo para con las mujeres, sino como que más bien se mencionan ellas como un elemento de satisfacción de los hombres. En relación al trato de sus enemigos, invocaba maldiciones sobre ellos y animaba a sus hombres a componer insultos y poesía abusiva. Envió asesinos para matar a sus enemigos mientras dormían. Permitía el engaño y el abuso de confianza para asesinar. Castigó a algunos enemigos cortándoles las manos y los pies, marcando sus ojos con un hierro caliente y haciéndoles lamer el polvo hasta que murieron. Fíjate cuánta compasión tenía. Supervisó personalmente decapitaciones de hasta 900 hombres en un solo día. Mohammed, por ejemplo, ordenó la tortura de un tesorero de una ciudad para obtener la ubicación del dinero. ¿Dónde está el dinero?
Así que sus hombres encendieron fuego en el pecho del tesorero con un pedernal y acero hasta dejarlo casi muerto, y ya finalmente lo decapitaron. Cuando Mohammed estaba a punto de ejecutar a un hombre, este le suplicó: ¿quién cuidará de mis hijos? A lo cual Mohammed respondió: el infierno. Y te refleja una persona dura, sin compasión, que no veía por los niños. Dirigió batallas contra ciudades desarmadas. Incluso permitió que mujeres y niños fueran asesinados durante incursiones nocturnas. Diezmó tribus matando a todos los hombres y adolescentes mientras distribuía a sus mujeres y niños como esclavos. Con relación al antisemitismo, promovió violencia contra los judíos. Por ejemplo, voy a citar el Sahih Muslim, que es uno de los libros más importantes de los dichos y acciones del profeta Mahoma. Es considerado uno de los 6 libros auténticos que son considerados como de su autoría o que él salieron de su boca. El Sahih Muslim 29:22 dice: la última hora no llegará a menos que los musulmanes luchen contra los judíos y los musulmanes los maten, hasta que los judíos se oculten detrás de una piedra o un árbol, y la piedra o el árbol dirá: musulmán, siervo de Alá, allá hay un judío detrás de mí, ven y mátalo. Pero el árbol Garcoad no lo dirá, porque es un árbol de los judíos. Entonces va a haber como un milagro, o sea, no va a venir la última hora. No va Dios a regresar, no va a venir el fin del mundo, no va a empezar la cuestión eterna hasta que no haya judíos. Y vamos a acabarlos por completo. Y además la creación te va a ayudar para que acabes con los judíos. Y si hay una piedra o el árbol, está un judío escondido detrás de una piedra o de un árbol, el árbol va a hablar y te va a decir: musulmán, mira, ven, atrás de mí hay un judío, mátalo, para que vayas y lo puedas acabar. Pero curiosamente, un árbol que es considerado de los judíos, ese no va a hablar y tienes que tener cuidado con ese árbol, porque ese no va a hablar. Y aquí, además de que es ridícula la historia, si tú piensas, si Alá es Dios de toda la tierra y es todopoderoso, ¿por qué no puede hacer que el árbol de los judíos hable también? ¿Por qué sí puede hacer con todos los árboles, menos con un árbol, el árbol de los judíos? Entonces estas historias así que fomentan la violencia, vamos a matar a los judíos, la última hora no va a llegar, que es algo deseado, el cielo, esas bendiciones, etcétera, hasta que luchemos contra los judíos y los acabemos, los musulmanes los maten, no es otra cosa más que promover la violencia a través de la fe. Hablando sobre el trato hacia sus críticos, a lo largo de la historia pues ha tenido muchos críticos, evidentemente. Por ejemplo, los judíos en la Edad Media le llamaban el Ha-Meshugá, que quiere decir el loco, que es un término de desprecio que se usaba con frecuencia para aquellos que se decían profetas sin serlo. O sea, el que se decía profeta y no lo era, y lo revisaban, decían: no, ese está loco, no es profeta. Dios no le habló, está loco. Martín Lutero, por ejemplo, decía de él que era un diablo y primogénito de Satanás, y lo equiparó a algunos de los ayes del Apocalipsis. Dante, en la Divina Comedia, lo colocó en el infierno. Y hay muchos críticos modernos que hablan de él como terrorista, criminal y asesino. ¿Y qué ejemplo, qué podríamos comentar sobre las respuestas que tuvo Mahoma para con sus críticos? Bueno, habría que hablar de situaciones que ocurrieron cuando él vivió. Por ejemplo, ordenó el asesinato de un anciano que había compuesto una poesía quejándose de Mohammed. Un anciano hizo una poesía, supo quién la había compuesto y lo mandó matar. Una mujer lamentó la muerte del anciano en la poesía, así que Mohammed también mandó matar a la mujer y el anciano. Y enseñó a ampliar la violencia con quienes no recibieran su mensaje. Corán 9, verso 29 dice, fíjate bien: combatid contra aquellos de los que recibieron el libro que no crean en Alá ni en el último día. No hagan ilícito lo que Alá y su mensajero han hecho ilícito, y no sigan la verdadera práctica de adoración hasta que paguen la yizia con sumisión, aceptando estar por debajo. Mientras no estén por debajo, mientras no sean sometidos, tú debes de combatir contra aquellos, hasta que acepten y digan lo que quiere Alá y lo que dice su profeta. Entonces
Lo que Alá y el profeta dicen que es ilícito, eso es ilícito. Y lo que no es ilícito, no es ilícito. Tienen que haber sumisión y hasta que no eso pase, entonces tú debes estar luchando. Y esto de nuevo es violencia a través de promover la predicación a través de la violencia. No es la persuasión, no es ir por todo el mundo y ganar a las almas. No es doy la vida como Dios lo hizo, enviando a su Hijo a morir por nosotros en la cruz. No es un acto de amor, es un acto de sumisión a través de la violencia. Si no te conviertes a sus predicaciones, vas a ser lo peor de las criaturas. Corán 98, verso 6 dice: y realmente los que de la gente del libro y los asociadores se hayan negado a creer, estarán en el fuego de Yanam, donde serán inmortales. Estos son lo peor de todas las criaturas. Entonces, por no creer, ya sabes, te espera el infierno si no crees lo que ellos dicen y vas a ser lo peor de todas las criaturas. Entonces la violencia no es solamente en esta tierra, sino también el castigo va a ser eterno sobre quien no creyó lo que él dijo. Sobre los dichos que él tuvo de Jesús, él afirmó que Jesús no murió en la cruz. Corán 4, versos 157 y 158, dice: y por haber dicho, nosotros matamos al ungido, hijo de Mariam, mensajero de Alá, pero aunque así lo creyeron, no lo mataron ni lo crucificaron. Y los que discrepan sobre él tienen dudas y no tienen ningún conocimiento de lo que pasó, solo siguen conjeturas, pues con toda certeza que no lo mataron, sino que Alá lo elevó hacia sí. Alá es poderoso y sabio. Entonces, te está diciendo que Jesús no fue realmente muerto en la cruz. Y de hecho, muchos dicen que lo que hizo fue que Alá, un engaño en el que hizo pasar a otra persona por Jesús para que fuera asesinada en su lugar, mientras que Jesús escapó y fue llevado al cielo sin morir. Y esto no es otra cosa que decir que Jesús y el Padre participaron en un engaño majestuoso, haciendo de la crucifixión un teatro y participando en un acto hipócrita al simular y hacerse de la vista gorda con otro pobre que dio su vida ahí y que no fue Jesucristo y que finalmente fue una simulación para salvar a Cristo. Y esto es aberrante porque atenta en contra del acto de amor más grande que ha tenido Dios para con nosotros, que es dar a su Hijo por nosotros. De tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. No es que actuó y mandó hipócritamente a su Hijo a morir en la cruz y luego lo cambió por otro. No. Dio a su Hijo en la cruz. Y ese es el amor del Padre para con todo aquel que quiera tener un cambio de vida. No a golpes, sino una persuasión basada en el amor, lo que hace Dios. Por tanto, podemos evaluar si es un verdadero profeta o no es un verdadero profeta. Los resultados de sus actos nos aclaran qué tipo de profetas son. Mateo 7, versos 15 al 17, habíamos leído la primera parte, vamos a leerlo completo. Dice: guardaos de los falsos profetas, que vienen a vosotros con vestidos de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. Y luego aclara: por sus frutos los conoceréis, o sea, por los resultados. ¿Acaso se recogen uvas de los espinos o higos de los abrojos? Así todo buen árbol da buenos frutos, pero el árbol malo da frutos malos. Son hipócritas, su fruto los delata. Y no es ciencia de la NASA o muy difícil, es como decir un árbol de limones. Sabes que es un limón porque da limones. Sabes que una planta da uvas porque ves el fruto, las uvas. Sabes que un árbol es de mangos porque ves los mangos. Así, cuando veas los malos frutos de alguien que, entre comillas, se diga profeta, es un falso profeta y no es un verdadero profeta. La Biblia nos dice que no se deben de tolerar. Apocalipsis 2, versos 20 al 23, dice: pero tengo unas pocas cosas contra ti, que toleras a esa mujer Jezabel, que se dice profetiza, enseña y seduzca a mis siervos a fornicar y a comer cosas sacrificadas a los ídolos. Y le he dado tiempo para que se arrepienta, pero no quiere arrepentirse de su fornicación. He aquí yo lo arrojo en cama, y a sus hijos heriré de muerte, y a todas las iglesias sabrán que yo soy el que escudriña la mente y el corazón, y os daré a cada uno según vuestras obras. Aquí está Dios hablando a la iglesia de Tiatira,
que recuerda que el Apocalipsis, esas iglesias, las 7 iglesias, tienen una doble equivalencia. Aquellas que estaban en la misma época de Juan, cuando escribió el libro, y las históricas a lo largo de los años. Y cuando ves la iglesia de Tiatira histórica, este pasaje se cumplió y muchos millones de personas fallecieron por lo que dice aquí, que a sus hijos heriré de muerte. ¿Cuál era el problema? Que toleraban un falso profeta. Dice, tengo unas pocas cosas contra ti, y esas cosas fueron suficientes para levantar un juicio enorme, donde murieron muchas personas. Hubo ciudades donde quedó el 10% de la ciudad viva. Increíble, Europa fue arrasada cuando llegó ese juicio del cual habla la Biblia. ¿Cuál era el juicio? Que toleraban una falsa profeta que enseña y seduzca a hacer maldades, a fornicar, a practicar idolatría y demás. Dios no le agrada que toleremos un falso profeta. Dios no le agrada que seamos así como muy, como tratar de conciliar y de ver cuando finalmente si es verdadero o es falso. Es algo que tenemos que dejar claro en nuestros corazones. Además, la Biblia nos recuerda que el mismo diablo es un engañador. 2 Corintios 11, versos 13 y 14 dice, porque estos son falsos apóstoles, obreros fraudulentos, que se disfrazan como apóstoles de Cristo. Y no es maravilla porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. O sea, el diablo mismo, ¿cómo se disfraza? Como ángel de luz, como uno de los mejores ángeles, como alguien que es así, que viene y te engaña. Y aquel que le va a seguir también se va a disfrazar como un apóstol, como un obrero fraudulento, como alguien que no es digno de Cristo. Por lo tanto, tienes que tener cuidado. Y Dios nos manda no ser consumidores pasivos de cuanta cosa nos dan, sino Él desea que aprendamos a abrir los ojos y evaluar las cosas de una forma objetiva y ayudemos a los demás a evaluarlas también. Por eso nos enseña que por el fruto se conocen las cosas. Y vamos a concluir este mensaje con 2 verdades para el corazón. La primera de ellas, Gálatas 1, versos 7 al 9, recordando que solamente hay una verdad y esta hay que defenderla. Dice la Biblia, no que haya otro, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Mas si aún nosotros, o sea, si yo mismo, dice Pablo, que soy un apóstol puesto por Dios, o los que vienen conmigo, porque dijo nosotros, o un ángel del cielo, os anunciare otro evangelio diferente al que os hemos anunciado, sea anatema, que quiere decir maldito. Como antes hemos dicho, también ahora lo repito, si alguno predica diferente evangelio que el que habéis recibido, sea anatema. Y aquí dice que sea maldito el que te predique un evangelio diferente, aunque te diga que fue el ángel Gabriel y que se le apareció a Mahoma, te predica un evangelio diferente cuando te dice que Cristo no murió en la cruz, sino que fue un teatro armado y que pusieron un sustituto y que se lo llevó vivo al cielo. Eso es un evangelio diferente. Y si lo juzgas de acuerdo a la Biblia, dice sea anatema. O sea, tómalo como algo que no tiene mi bendición, dice Dios, sino mi maldición. Y cuando es algo que dice la Biblia que no hay bendición sino maldición, pues así hay que tomarlo. Y es claro el texto cuando nos enseña a juzgar las cosas en base a la Escritura. Dios nos llama a estar preparados además para dar defensa de la fe que puede salvar al mundo y que debemos de evitar que esa fe sea leudada. Judas 1, verso 3, y con esto terminamos, dice, amados, por la gran solicitud que tenía de escribiros acerca de nuestra común salvación, me ha sido necesario escribiros exhortándoos que contendáis ardientemente por la fe que ha sido una vez dada a los santos. O sea, debemos estar dispuestos a contender ardientemente por la fe, no de una forma carnal o con armas o golpeando a alguien o con la violencia, persuadiendo a alguien hasta que termine viniendo a nuestras ideas, sino nos exhorta que en los principios de la común salvación, que está basada en el amor de Dios derramado por nosotros en la cruz, en la persuasión, convenciendo nuestra mente, convenciendo nuestro corazón de que Dios hizo un acto de amor inmensamente grande para salvarnos y que nos ama y nos quiere ayudar y quiere una fe de corazón, no una fe impuesta, sino una fe de corazón. Dice, esas verdades
tú defiéndelas y te exhorto a que lo hagas ardientemente, porque esa fe ha sido una vez dada a los santos. Y entonces esa fe que Dios nos dio, debemos estar siempre preparados para dar defensa y para mostrar las verdades que este mundo necesita, y no es a golpes, sino es a través del amor que Dios quiere ganar a un mundo necesitado de su compasión, de su misericordia, de su perdón, de su restauración, que Él vino a morir en la cruz para sanar nuestras heridas, sanar nuestras llagas, limpiar nuestra alma, cambiarnos por completo, llevarnos un camino de verdad. Por tanto, tengamos clara esta verdad y vivamos conforme a ella y ayudemos al mundo que la necesita fuertemente. Con eso terminamos el mensaje.